cambié el día, así podíamos quizás tener los primeros 2 días vinculados a la parte general, sobre todo para los que no tienen la primera parte. Así que hoy vamos a continuar, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que sería la bolilla 2 y 3 que tienen ahí, como para darles una mano. Después ustedes les van a pegar una lectura, pero así se ubican en tiempo y forma y podemos sacar por lo menos las 3 introductorias, así ya después se dedican a lo que continúa el programa, porque como ustedes podrán ver, la mayoría del temario del programa son contratos o contratos de distinta tipología, obviamente todos mercantiles, los cuales los van a tener que leer prácticamente como una isla, como es esto que llamamos propiedad industrial, los contratos, todos los contratos especiales que tienen el derecho mercantil, los bancarios, el contrato de seguros, el contrato de transporte, los esquemas de operación y contrataciones bursátiles. Entonces quizás mejor poder sacarnos la parte genérica como para ya hacer un basamento, sobre todo para los que no tienen la primera parte y los que tienen la primera parte, que como vimos ayer eran la mitad o un poquito menos. Bueno, el repaso no les va a sobrar, digo, porque igual lo van a tener que estudiar para el examen de la última semana de febrero. Así que estamos todos de acuerdo. Cualquier cosa me van preguntando por el chat o me piden la palabra, no tengo ningún inconveniente, pídanmela. Pídanmela in voce, no me pongan la manito esa, porque la verdad que no la voy a ver, no les voy a mentir. Así que, si les parece, arrancamos con la clase de hoy. Como les decía ayer, hicimos un raconto histórico de dónde parte el derecho comercial, muy rápido, muy por arriba, y hasta llegar a el derecho argentino, y muy fugaz y rápido el derecho argentino, hasta llegar a cómo quedó establecido en hoy, luego del Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy, si les parece, vamos a repasar la bolilla 2 y 3. La bolilla 2 habla de los sujetos del derecho comercial y la bolilla 3 habla sobre todo de los estados contables y de la contabilidad. Está todo vinculado con muchas de las cosas que hablamos ayer, así que por eso se me ocurrió que quizás sería interesante cocinar toda la primera parte hoy en estas 2 primeras clases. Bien, vamos primero. La bolilla 2 habla de sujetos, es decir, sujetos del derecho comercial o sujetos a los cuales se les va a repercutir la legislación mercantil, la jurisdicción mercantil, los usos y prácticas mercantiles. Y ahí, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, a ver si alguno se acuerda, ¿quiénes aparecían en el 320 y 331 como el sujeto principal, que antes era el comerciante? Aparecen el empresario y el cuasi empresario. ¿Qué es esto del empresario y cuasi empresario? Ya lo vimos. Titular de una empresa, la empresa da un capital más recurso humano, más colocación de bienes y servicios en busca del lucro, para simplificarlo, porque es un concepto bien económico, de derecho económico más que de derecho, de economía, de las ciencias de la economía, que de derecho mercantil. Y el cuasi empresario es esta persona que realizaba una actividad económica organizada que era el anterior o el antiguo comerciante, es decir, que lo hacían a una escala menor y sin las características técnicas, económicas y jurídicas de la empresa, digamos, ¿no? Esos eran los 2 sujetos que aparecen como centrales del derecho mercantil, por más que muchos juristas hablan que en realidad cualquier sujeto que esté vinculado en el tráfico o el negocio de bienes y servicios en búsqueda de la finalidad de lucro estaría alcanzado por el derecho comercial. Bien. Entonces, principalmente como sujetos obligados, esos ambos 2 que decíamos recién, empresario y cuasi empresario, que vienen a suplantar la figura del antiguo comerciante. Esto lo tienen, como les dije recién, ahora Brandon habló del Classroom, pero lo tienen en el campus.
en cualquiera de las comisiones que se adentren, tienen toda la primera parte expresamente con distintos materiales de distintos profes de la cátedra, entren donde entren, todos más o menos tenemos la misma visión, porque es lo que sostiene la doctrina mayoritaria. Ahora, ¿qué otros sujetos existen en este proceso que son sobre los cuales recae la aplicación del derecho mercantil? Bueno, además de esa categoría genérica de todos aquellos que vinculen o lleven adelante negocios y operaciones del tráfico de bienes y servicios, específicamente recae sobre los intermediarios, que aparecen con fuerza importante en el sistema. ¿Y quiénes son los intermediarios? Bueno, en el sistema anterior del Código de Comercio de Vélez y Acevedo aparecían como agentes auxiliares del comercio, y si ustedes leen algún libro viejo van a seguir apareciendo como eso. Y en realidad son aquellos que sin revestir o aunque circunstancialmente revistan la calidad de empresario o cuasi empresario, en realidad ellos vinculan dentro del comercio como simples intermediarios, no con la finalidad de la colocación masiva de bienes y servicios, sino como intermediarios dentro del sistema de tráfico mercantil. Y bueno, en ese esquema de intermediar, es que por supuesto, si yo intermedio dentro del comercio y voy a intermediar entre dos comerciantes o entre dos empresarios o cuasi empresarios, por supuesto que se me va a aplicar la legislación que se le aplica a ellos y se me va a aplicar la jurisdicción y los usos y prácticas que a ellos se le aplican. Esto se entiende, ¿verdad? Por eso es que el intermediario pasa a tener casi la misma categoría en términos jurídicos que van a tener, por eso son considerados sujetos. ¿Y quiénes son aquí intermediarios? Y eso después lo van a leer ustedes, o si tienen dificultad, lo van a, no tengo problema en darlo en otra clase, hoy voy a pasar rápidamente por esto, muy fugazmente como estoy haciendo ahora. Y intermediarios son, vuelvo a decir, todos aquellos que intervienen, intermedian en el tráfico comercial, en las operaciones comerciales. Y ahí aparecen algunos que son quizás muy evidentes, como es, por ejemplo, el corredor. Ustedes saben que el corredor es aquella persona que profesionalmente actúa intermedia entre la oferta y la demanda, facilitando, promoviendo la contratación o la ejecución de un acto o varios actos jurídicos o negociales. Es decir, el ejemplo típico de ese corredor, que hay de todo tipo, por supuesto que quizás el corredor inmobiliario es el más famoso, reconocido, o más evidente, pero hay de todo tipo en esa intermediación. Que en el derecho anglosajón se habla o se le denomina broker, que queda incluso mucho más canchero que corredor, pero la verdad que este corredor que intermedia lo que hace, ¿qué es lo que hace vulgarmente hablando? Acerca posiciones entre dos partes que están buscando generar, firmar, celebrar, concretar un negocio jurídico determinado. Entonces lo que hace es acercar posiciones, va trabajando y llevando adelante todas las diligencias necesarias para el acuerdo de voluntades, y ahí cuando alcanza ese acuerdo de voluntades, con toda su tarea y su preparación, porque estudia y tiene una profesión en la cual se forma para esto, y por su conocimiento del mercado, cuando va acercando y generando ese acuerdo de voluntad y logra perfeccionar, se corre y deja que las partes celebren el contrato, percibiendo él una remuneración, una retribución que le establece la ley, o en este caso el código que también lo regula. Entonces, ese es el típico corredor o intermediario, que por supuesto en nuestro código celebra el contrato de corretaje del artículo, si no me equivoco, 1335 o 1345, si no me equivoco, es ahí dentro del articulado. Después lo buscan, contrato de corretaje. Y está regulado también en leyes especiales, la 2266, modificado por la 25.028, y en leyes provinciales. Esto está todo en el campus, bueno, o classroom, como dijo Brandon, así que no se preocupen, que lo van a encontrar sin ningún problema. 1345, ahí me corrige. No me acuerdo si lo dije bien o lo dije mal. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Forcillo. 1345, está correcto, doctor. Bien, bueno, la pegué. Entonces, ahí
es el típico intermediario. Pero hay otros intermediarios que también son considerados intermediarios o sujetos intermediarios que son regulados también en todo, no, algunos en el código, pero la mayoría en leyes especiales, aquellas leyes especiales que yo les conté la vez pasada que significaban casi la mayoría de lo que fue el sistema anterior a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y tenemos, por ejemplo los consignatarios, que aquí también tienen una intermediación, donde, por supuesto, llevan adelante una tarea importante, es una gestión representativa indirecta, ustedes lo van a haber visto en derecho de los contratos civiles y comerciales, también regulado en nuestro código. El martillero, que si bien aquí el martillero pareciera que no intermedia, sí, porque a través del acto de remate lo que hace es intervenir en una compraventa que actúa con una modalidad de adjudicación, pone a disposición a viva voz y al mejor postor esos bienes, los cuales él va a tener para su tratamiento, que se los encarga un privado o el Estado o a través de un proceso judicial, y ofrece a viva voz estos bienes para que los oferentes hagan sus ofertas. Bueno, recibe las ofertas y una vez que las recibe, adjudica la compraventa a aquel que haya efectuado la oferta mayor. Esto también está regulado, como decía antes, en la ley 2266, modificado por la 25.028, que es la misma que regula el corretaje. Consignatario, corredor, martillero, productor de seguros o agente de seguros, que están regulados, lo van a ver después conmigo, con el doctor Nogués, en alguna de las clases que tengamos separadas de seguros, que allí regula en la ley 20.091, pero lo van a ver después, quédense tranquilos, cómo actúan. Bueno, aquí, si ustedes piensan en un productor de seguros, ¿alguien opera con un productor de seguros? ¿Alguien tiene seguro acá? Levante la manito. Allá, Juan Cruz. Juan Cruz, ¿cómo opera un productor? Explicado en criollo. Juan Cruz. Decímelo con mímica, si no, Juan Cruz. ¿No se puede? A ver. A ver, ahí. Bueno, fíjense que lo intento hacer participativo, ¿eh? Hago un esfuerzo sobrehumano, pero bueno, a veces se puede y a veces no. Bueno, lo que iba a decir seguro, Juan Cruz, porque casi le leo la mente, es que el productor de seguro intermedia con varias empresas de seguro y busca clientes que quieran contratar seguro, ¿eh?, a través de múltiples estrategias. Y una vez que me consigue a mí como cliente, por ejemplo, me convence, lo que hace es intermediar entre mí y las empresas de seguro, ofreciéndome cuál sería la mejor para el tipo de riesgo que yo quiero asegurar, y después me deja en la empresa que yo contrato o llevo adelante la contratación del contrato de seguro que me corresponde. Intermedia. Después vamos a ver, hay distintos tipos, algunos tienen poder, otros no, pero lo vamos a ver en la segunda parte. En la segunda parte no, pero en otra clase. Pero bueno, también intermedia. Fíjense, no es el quien contrata el seguro, ni es la compañía aseguradora. Pareciera ser, está muy bien, bien, perfecto. Ahí va. Es eso que está diciendo el amigo Trujillo. Entonces, no es ni la empresa aseguradora ni es el consumidor del seguro, es un intermediario. Lo mismo sucede con el despachante de aduana, que es otro de los casos de los intermediarios. El despachante de aduana, ahí regulado por el Código Aduanero y por algunas leyes especiales que lo regulan. Lo mismo ocurre con el operador de la bolsa, que también actúa de la misma manera dentro del sistema bursátil, que lo van a ver seguramente con el doctor Ramos, cómo es la operatividad que tiene ese intermediario. Pero fíjense en todos los casos, si queremos buscar, si se quiere, un hilo conductor de todos los intermediarios, primero es que ellos actúan en forma autónoma, más allá de que ocasionalmente puedan actuar como mandatarios, pero en sí actúan en forma autónoma, que ejercen eso como su profesión, ¿sí?
lo que es su profesión habitual, para lo cual en muchos casos se exige un estudio universitario terciario y un título emitido por una institución educativa habilitada por el Ministerio de Educación de la Nación. También tienen que, por supuesto, rendir cuentas, tienen que llevar una contabilidad específica, van a ver que son sujetos obligados de llevar una contabilidad específica. Dentro de todas esas obligaciones que se van a imponer, denotan del por qué sobre ellos recae la regulación mercantil y por qué sobre ellos recae y son considerados sujetos del derecho comercial, por más que no sean empresarios que específicamente produzcan o distribuyan o coloquen bienes y servicios en forma masiva. ¿Se entendió esto de la intermediación? Perfecto. Ahí tienen varios papers, como les decía recién, algunos del doctor Acosta y otros de otros docentes que explican con precisión esto que yo estoy diciéndoles por arriba, pero que es importante que lo sepan. Entonces, estos son los sujetos sobre los cuales recae, una vez eliminado el sistema que, como les conté la clase pasada, eliminado el sistema de actos de comercio, el artículo 8 del viejo código de Vélez y Acevedo, pasamos a un sistema donde todo pasa sobre los sujetos que son, en forma genérica, aquellos los cuales intervienen en los negocios, operaciones mercantiles o en la colocación o distribución masiva de bienes y servicios, y específicamente empresarios, cuasi empresarios, intermediarios, obviamente personas jurídicas cuando actúa como empresa, empresarios, cuasi empresarios, empresa cuando es persona jurídica, y por supuesto los intermediarios, que son quienes aparecen como sujetos en el sistema comercial actual, argentino, y así como lo tiene la doctrina. Bien, las demás cuestiones lo van a ir leyendo del apartado, lo que establezca en el Classroom. Vamos a pasar a esto que sí puede ofrecerles mayor dificultad, ayer lo tocamos por arriba, que es lo vinculado a los estados contables o la contabilidad que es exigida, que encima pasa a tener virtual importancia, sobre todo porque sobre estos artículos se erige, como hablamos ayer, todos estos principios que estamos diciendo y sobre los que se planta, estoy acá hojeando el código, sobre los que se planta el nuevo sistema del Código Civil y Comercial y de otro nuevo sistema, nuestro nuevo derecho mercantil. La clase pasada hablábamos del artículo 320 a 331. Yo les dije específicamente que sobre el 320 es donde hace caballito la mayoría de la doctrina para reconfigurar esto del empresario y cuasi empresario, no se lo voy a repetir porque ya estoy muy repetitivo, pero sí saber que esto está involucrado entre los hechos y actos jurídicos, fíjense el lugar que tiene, y bueno, en la forma en que son concretados, la obligatoriedad que tienen algunos sujetos de llevar adelante una contabilidad. Y bien, vamos a pasar a explicar este sistema contable que exige a los sujetos obligados nuestro código. Esto lo tienen también en varios papers del Classroom, algunos de docente, alguno mío, alguno de la docente Sandra Navarro, que la verdad que es una gran docente y tiene cosas escritas muy buenas, algunos del docente Martín Yesi y otros como yo les dije la vez pasada, un docente de UBA que se llama Javier Dubois, que la verdad que son bastante claros todos y precisos, así que pueden leer cualquiera para que les clarifique, pero me parece que es un tema importante para que lo veamos en la clase de hoy. Bien. Dice el artículo 320, vamos a ir analizándolo artículo por artículo. El 320 dice por arriba, se lo voy a decir, no lo voy a decir de memoria, por supuesto, establece quiénes son los obligados. Y dice que van a estar obligados, se lo dijimos en la clase pasada, toda persona jurídica privada, ya lo vimos. Una cuestión importante para hablar hoy, cuando se habla de sociedades, por supuesto, todas las sociedades, a partir de la modificación que hace la 19.550 del Código Civil y Comercial, las sociedades son consideradas todas de objeto empresarial, o en su mayoría de objeto empresarial, casi netamente un corte de que tienen objeto empresarial, por esto de que hay una fuerte influencia de lo mercantil en las definiciones que va a tener el código. Entonces, primero, la empresa como empresa misma, como persona jurídica, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada,
como ustedes van a ver después de que aprueben en mi materia, que estoy seguro que la van a hacer con éxito. Y dice, todas aquellas otras son, si no es persona jurídica, ya sabemos que es persona humana, ustedes lo vieron en civil. Personas humanas habla de el titular de la empresa, o establecimiento comercial, dice el artículo 320, y aquel que realice una actividad económica organizada. Entonces, fíjense, si hablamos de sujetos obligados, de aquellos que están obligados, tenemos tres. Persona jurídica privada y personas humanas, dos. El titular de una empresa y el que realiza una actividad económica organizada, que ya lo definimos en la clase pasada. Bien. Ahora, el artículo 320 continúa. Y el 320, a su vez, establece la posibilidad de que cualquier otra persona humana, por supuesto, porque las otras personas jurídicas privadas están todas obligadas, cualquier otra persona humana pueda voluntariamente, no incluida dentro de la nómina anterior, pero pueda voluntariamente someterse al sistema que establece el 320 al 331, y en tal caso, por supuesto, una vez que se someta al sistema, deberá cumplirlo en todas sus aristas como el sistema lo establece. Entonces aquí aparecen voluntarios. Teníamos tres obligados, persona humana 2 y una persona jurídica privada, y aparecen voluntarios. Y todas aquellas personas humanas que aún no están obligados por ley quieran someterse al sistema de la contabilidad. El 320 continúa y habla de excluidos, es decir, específicamente excluye y dice, estas personas no van a ser sometidas. Y dice el 320, habla de las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas o organizadas en forma de empresa. Después explica a qué se refiere conexa. Y por último dice que también se van a eximir de llevar contabilidad a los que realizan actividades que, por el volumen de giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determina la jurisdicción local. Bueno, acá les voy a comentar rápidamente. Primero, el que realiza profesiones liberales. Bueno, el típico ejemplo somos nosotros, los abogados. Es decir, el abogado no puede realizar, no está obligado a llevar adelante este tipo de contabilidad, claramente lo dice, profesiones liberales no. Quita a aquellos que realizan en forma conexa, como dije recién, actividades agropecuarias. Bueno, aquí la mayoría de la doctrina critica esta exclusión, dice que la verdad que era sobreabundante. Por supuesto que si no era no revista, actividad económica organizada ni empresarial, no tiene ningún tipo de explicación esta exclusión y es muy criticada, ampliamente criticada por la doctrina. Y por último, los que están excluidos por el volumen de giro. ¿Qué les parece que puede llegar a ser esto? ¿Quién es el que está excluido por un volumen de giro? Los artesanos. Los artesanos sí, bueno, está bien, es un ejemplo bien específico, estoy de acuerdo, los artesanos están excluidos, pero si lo hablamos genéricamente, fíjense que la compañera habló de artesanos, es porque tienen un volumen de giro de comercial que es tan menor que si yo te impongo a alguien que vende una artesanía en la calle, como dijo la compañera, un vendedor ambulante, un muy minorista, te obligo a llevar una contabilidad, la verdad que termina siendo algo totalmente complejo y complicado, y por eso es que la verdad que lo dificultaría. Igual ha sido criticado por la doctrina porque dice que el que va a determinar eso es la jurisdicción local. ¿Y qué jurisdicción local? ¿Cuál? ¿Quién? El registro público, dicen algunos doctrinarios. Sí, pero no lo dice. La verdad que la explicación es compleja y si bien no tengo jurisprudencia ni casuística al respecto, la verdad que casi el 90% de la doctrina considera que ha sido también poco preciso en cuanto al giro, que debió ser más claro el código a la hora de determinarlo y no entiende por qué derivarlo a una supuesta jurisdicción local que no se sabe quién va a ser a la hora de la aplicación. Bien, esto en cuanto entonces los sujetos, ¿quién tiene que llevar la contabilidad? Ya sabemos.
Los obligados, ¿quiénes son los que están obligados? Los voluntarios, y por último, ¿quiénes son los excluidos? Ahora, en cuanto al sistema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el código impone que tengan que llevar adelante la contabilidad estos sujetos? ¿Por qué los obliga a llevar un esquema de contabilidad? Bueno, tiene múltiples explicaciones. Las explicaciones son jurídicas, pero también son prácticas. La primera explicación es porque favorece al comercio en general y al Estado que debe controlar o incidir sobre el comercio. ¿Por qué? Porque si yo hago que lleven contabilidad, genero, por supuesto, reglas más claras y controles más claros en el tráfico comercial. Segundo, para el propio empresario y cuasi empresario. Obviamente, si bien es una obligación, la verdad que llevar la contabilidad en una forma establecida y minuciosa por la ley, quizás también sirva para ordenarme y poder llevar adelante una operatividad negocial razonable y controlada para mí mismo también, para conocer los números que correspondan. Y por último, respecto de terceros. Por supuesto, para nosotros no va a ser lo mismo actuar, demandar ante un conflicto con una persona que lleva en forma correcta una contabilidad que con alguien que tiene una teneduría irregular de su contabilidad. Bien, esos son los fundamentos que la ley establece. Y los obliga a estos sujetos porque entiende que son quienes interceden y llevan adelante operaciones o negocios mercantiles, entonces por eso los obliga. Y bueno, si estás en el comercio, te obligo a que lleves la contabilidad. Quiero comentarles que esta obligación contable también existía en el sistema anterior del Código de Vélez y Acevedo y viene de los sistemas liberales que yo les comenté la clase pasada, así que es parte también de un criterio que se repite en el código y que va a haber muchas cosas que son idénticas, si se quiere, en el código al sistema anterior. Bien, ya sabemos quiénes son los sujetos, por qué es que te imponen ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe, profesor. Sí, haga. La obligación de llevar los libros contables, ¿está vista? Porque usted en la clase pasada dijo que era una carga más que una obligación. O sea, ¿está vista como una carga? Exactamente, sí. Ah, Después se lo voy a explicar. ¿Sabe por qué digo obligación? No por bruto, sino porque el 320 dice obligación. Ah, Si bien. el 320 dice obligados. Están obligadas a llevar contabilidad, aunque en realidad no es una obligación, sino que es una carga. Usted sabe la diferencia entre carga y obligación, seguramente la sabe. ¿Sabe cuál es? Sí, que es una carga porque en sí no genera, o sea, el incumplimiento no tiene ningún perjuicio para el que incumple, sino... Más que perjuicio no tiene sanción. No tiene sanción, perdón, utilicé mal la palabra. Compelerte, ni hay sanción directa jurídica en caso del incumplimiento y no te puede compeler a llevarlo adelante, si no sería una pero ante obligación. un litigio, por ejemplo, sí genera una carga no tener los asientos contables, por ejemplo. En una carga lo que hace es generarme una sanción indirecta, que en el caso de la contabilidad, la sanción indirecta va a ser directamente vinculada con el valor probatorio. Es decir, no van a valer lo mismo mis libros si fueron llevados en violación o en forma irregular, conforme el 320 y 331, que si lo llevé en la forma que el 320 y 331 me mandan. Perfecto, gracias. Tiene razón usted, es una carga. Pero digo obligación porque el código utiliza la palabra obligación. Entiendo que para tener un criterio más claro, por más que no la sea. Porque, ¿qué va a decir? Sujetos con carga. No, creo que no. Por eso es que el legislador utilizó obligación. Bien. Gracias. No, al contrario. Sigo con el 321. El 321 habla de cómo los va a llevar. Y acá el 321 lo que hace es establecer el sistema que vamos a utilizar. Dice el 321, y se lo leo. Dice, la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Ya está, lo recontra entendieron. Listo, no tengo que decir más nada. ¿Qué significa esto? Esto significa que el código en el 321 te impone un sistema. Y el sistema es el sistema francés de contabilidad, que es, quizás si alguno tuvo contabilidad en el colegio, lo pudo ver,
esto es el viejo sistema de partida doble, creado por un fraile que se llama Luca Paciaroli, que lo que hizo es esto de las cuentas del debe y haber, ¿no? Correspondientes a las cuentas del debe y haber, es como se establece el sistema uniforme. Entonces, establece un sistema que todos tienen que usar el mismo para la contabilidad, para darle previsibilidad, claridad, transparencia al sistema. Que tiene que haber una cuenta acreedora y deudora, y yo tengo que individualizar cada una de las operaciones que voy llevando adelante, involucrándolas en esto de la correspondiente cuenta acreedora y deudora. Entonces establece el sistema 321. ¿Estamos? Yo llevo adelante con este sistema de partida doble, cuenta acreedora y cuenta deudora, individualización de las actividades y cada una de las operaciones en las que interviene el que está realizando la contabilidad. La parte final del artículo 321 dice de que los asientos, que es como se le dice a los registros o consignaciones que yo hago en el libro, se le dice asiento, los asientos deberán estar respaldados por la documentación respectiva, que va a tener que ser archivada en forma metódica y debe estar para su localización y consulta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué dice? Además de llevar una contabilidad uniforme, igual, todos idénticas, con este sistema que te impone la ley, además voy a tener que tener la documental que sostenga esa operación, que puede ser una factura, un contrato, todas las documentales que a usted se le ocurran, un ticket o lo que fuese. ¿Estamos? Un recibo. Usted va a tener la documental que va a respaldar el asiento que usted efectuó y la va a tener que archivar en forma metodológica. Bien. Entonces, el código acá te dice quiénes son los obligados y te dice cómo, sobre qué base va a tener que llevar la contabilidad. Ahora, el 322 te dice cómo lo vas a materializar esa base. Y dice el 322, habla de registros indispensables. Registros indispensables. Y con estos registros, en realidad se refiere a los libros. Esto va a tener que consignarse en libros. Y dice el 322, que son registros indispensables, y establece una nómina de 4 incisos que ahora vamos a ver. Entonces te dice, vos tenés que tener una base determinada y esa base la vas a tener que consignar en libros. Y te va a decir que los libros son el diario, libro inciso A del 322, el inciso B es el libro de inventario y balance, que es uno solo, inventario y balances, diario, inciso A, inciso B, inventario y balances. El inciso C dice que todos aquellos que corresponden a una adecuada integración del sistema de contabilidad, todos aquellos libros que correspondieran para una adecuada integración del sistema de contabilidad y que fuese necesario por la magnitud o la importancia de las actividades que desarrolle ese sujeto, ese empresario o cuasi empresario, como vimos antes. ¿Estamos? Las que sean necesarias para un adecuado sistema de contabilidad y que exija la magnitud o la importancia de las actividades en las que se desarrolle. ¿Qué significa todo esto que parece complejo, pero recontra simple? Es decir, yo tengo libro diario, el libro de inventario y balances, libro diario, rápidamente les digo, por supuesto, es un libro donde consigno diariamente todas las operaciones que van interviniendo y acompaño archivo la documental con la que lo respaldo. ¿Estamos? Todos los días voy poniendo, compró, vendió, y lo voy poniendo, esto todo para simplificarlo, voy poniendo en ese libro diario. Cada una con individualización de cada uno de los asientos de la operación en la que interviene. El segundo, inventario y balances. Bueno, el inventario, ustedes saben que cuando te dicen que tenés que hacer un inventario, se refiere a todos los activos de la empresa y cuánto uno inventaría todo lo que tiene esa empresa como activo para determinar qué es lo que se encuentra o todos los bienes que van a ser parte, ya sea materiales o inmateriales, que van a ser parte de esa empresa en particular. Y segundo, como les decía recién, el balance, que bueno, balances pueden ser al inicio, en el transcurso o al finalizar el periodo
mercantil. Y bueno, un balance lo que hace es contrastar activo y pasivo para establecer cómo es que se está desarrollando ese comercio en particular. Bien, un solo libro. El tercero, bueno, son todos aquellos que yo necesito por la magnitud de la empresa. Y bueno, acá vamos a ir, aparecen libros más específicos, como el libro de IVA, libro de trabajadores, por ejemplo. No es lo mismo si tiene una actividad económica organizada pequeña que si tiene una empresa con 2.000 empleados. Libro de trabajadores, libro de IVA, y otros libros que pueden ser importantes para ir llevando. Eso va a ser determinado por el contador. Ahí el empresario, el titular de la empresa, le va a decir al contador, bueno, ¿qué libros tengo que llevar para tener una contabilidad regular? Y le va a decir conforme a las disposiciones que se van determinando respecto a la importancia de la contabilidad. Entonces, el inciso C deja abierto para que la práctica económica vaya imponiendo este tipo de libros, siempre sobre la base de la importancia y la magnitud de las operaciones en las que intervenga. ¿Se entiende esto? Perfecto. Bien. Y por último, el inciso D habla de libros especiales, aquellos que en forma especial impongan el código y las leyes. Es decir, los que especialmente, en forma especial, el código imponga o las leyes. Bueno, aquí hay un montón de libros que el código impone o que las leyes imponen, y te dice, bueno, aquí, por supuesto, también van a ser obligatorios en el sistema de contabilidad, y eso está incluido, por ejemplo, en el caso del corredor, que tiene libros especiales, del martillero, que lleva el libro de entradas, salidas y cuentas de gestión, el despachante de aduana, y otros intermediarios, sobre todo intermediarios. Fíjense que les impone especialmente la teneduría de libros, que después lo van a ver. Pero digo, genéricamente aquí aparece un nuevo, digamos, una imposición que también estaba reflejada en el sistema anterior, que son los libros especiales, que también aquel que se lo imponga una ley también lo va a tener que llevar. Bien, entonces, tenemos el código te impone quiénes son los sujetos, de qué forma tienen que hacer la contabilidad, cómo la materializa, que es a través de libros, en el 322, y luego impone cómo va a tener que ejecutar esa contabilidad, es decir, cómo la va a tener que llevar adelante, cómo los va a llevar adelante esos libros, cómo los va a manipular y cómo los va a llevar adelante en la operatoria. Y eso está establecido en el artículo 323 y 324, que es lo que antes denominábamos, y estaba incluido en miles de, no sé si miles, estoy exagerando, soy medio exagerado, pero digo, en muchos artículos en el sistema del código anterior. El 323 y 324 vienen a simplificar casi todos los artículos que antes involucraban muchos, y es lo que se llama, la doctrina le dice requisitos extrínsecos e intrínsecos. Requisitos extrínsecos e intrínsecos. ¿Qué significa esto? Bueno, requisitos intrínsecos, por supuesto, están vinculados con el propio libro. Es decir, cómo debe ser el libro, cómo hay que llevarlo, cómo debe ser esa teneduría. Y esto está establecido específicamente en el artículo 324. Dice, después vamos a leer el 323. Dice, se prohíbe alterar el orden en que los asientos deben ser hechos, dejar blancos, interlinear, enmendar, dice el inciso C, tachar, todas aquellas equivocaciones, todos vinculados con, de cualquier forma, afectar la inalterabilidad de los libros de comercio. Los libros, perdón, de contabilidad. ¿Por qué se hace esto? Y imagínense, tienen que evitar que el libro goce, tienen que tratar de garantizar que el libro goce de veracidad, y para eso tienen que evitar alterarlo, y que el que lo lleva adelante pueda tacharlo, modificarlo, cambiarlo, interlinear, dejar blancos, cambiar el orden o alterar el orden metodológico en que debe llevar adelante el libro. Bueno, todo esto lo implica como obligación o prohibición de hacer. Fíjense, son todas las formas de cómo el obligado debe llevar ese libro, qué requisitos debe cumplir. El último inciso, si bien los primeros son descriptivos, dice cualquier acto que afecte la inalterabilidad del registro de contabilidad. Por lo tanto, desde ahí van todas las que afecten esa premisa que establece el articulado. Entonces, yo si cometo un error, que lo puedo cometer,
lo que debo hacer es realizar un contrasiento donde explique la situación y consigne la operación como corresponde. Lo que no puedo hacer es interlinear, tachar, modificar, etc. Bien. Es el 324. Ahora, el 323, esos serían los requisitos intrínsecos, los del 324. 324, requisitos intrínsecos. Cómo lleva el obligado la contabilidad. El 323 son los llamados requisitos extrínsecos. ¿Y qué pasa acá con los requisitos extrínsecos? Bueno, aparece algo exógeno que va a intervenir en el libro, y eso exógeno es la autoridad de aplicación, dice el 323, se lo leo. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos debidamente encuadernados para su individualización en el registro público correspondiente. ¿Estamos? Los tiene que presentar para su individualización. ¿Y qué es esto de presentarlos para su individualización? Bueno, se tendrá que acudir al registro público, que se encuentra aquí en la calle Gascón y Santiago del Estero, en Mardel, para que el registro público lo que tiene que hacer es visarlos y va a rubricar cada una de sus páginas y va a establecer una ficha de ese empresario o cuasi empresario, donde se va a colocar el libro, qué tipo de libro, a qué obedece, cuánto trajo, qué periodo es, etc. De esta forma lo que va a hacer y va a poder hacer es consignar y tener claridad en cuanto a esa individualización, en cuanto a esa rúbrica. Así como el docente rubrica las páginas de un examen para garantizar la veracidad, si se quiere, bueno, de la misma forma, la autoridad de aplicación, que es el registro público, rubrica las páginas de los libros para darle conferirle esa veracidad que le da la rúbrica, y genera, por supuesto, un registro donde está una nómina alfabética de consulta pública de todas las personas que han llevado a la rubricación de los libros o autorización de los registros contables. Esto lo establece el artículo 323. Hablamos de extrínsecos porque, fíjense, aparece una figura exógena, que en este caso es el registro público, que es el que va a avisar, o mejor dicho, rubricar cada una de las hojas que hacíamos referencia. Es decir, va a tener un libro foliado, encuadernado y rubricado por el registro público, donde va a tener una ficha donde va a decir cómo ha llevado adelante los libros. Perfecto. Entonces, hasta ahora tenemos los libros, cuáles son y de qué forma los tienen que llevar, cumpliendo los requisitos extrínsecos o intrínsecos. Bien, ahora, el código prosigue, y quizás para ir completando las obligaciones que yo voy a tener, obligándome a la conservación de esos libros. Es decir, además me va a decir que yo tengo que conservarlos, que no puedo tirarlos, así como decíamos el paralelismo con el examen. Entonces yo debo conservarlos. ¿Por qué? Porque por el valor probatorio que van a tener, tanto en mi favor como en mi contra. ¿Y cuánto es que me exige el código conservarlos? Dice el artículo 328, que excepto leyes especiales, el plazo va a ser 10 años. 10 años, ¿a partir de qué? 10 años a partir de los libros, a partir del momento de que se ha efectuado el último asiento. Aquí dice el último asiento, 10 años. De otros libros, pueden ser, por ejemplo, los libros del inciso C, es decir, estos libros que por la importancia o magnitud de las actividades me consignen. Bueno, aquí también va a ser 10 años a partir del último asiento o registro que se efectúe en dicho libro. Y por último, en el caso del material documental, o sea, la documental, la respaldatoria, también 10 años, contados a partir ahí de la fecha de la documental. A partir del momento que se me entregó la documental, a partir de ahí también se me cuentan 10 años. Todo esto, por supuesto, a los efectos de tener una contabilidad en regla. Es decir, yo voy a poder demostrar que tengo una contabilidad en regla siempre y cuando cumpla con todas estas aristas que dijimos. Y las vuelvo a repetir. Soy sujeto obligado o voluntario, tengo que cumplir con el 321 de la forma en que tengo que llevar los libros, con el 322 de los libros que tengo que llevar, registros indispensables, con el 323 y 324 de los requisitos intrínsecos y extrínsecos, y con el 328 de la conservación. Si cumplo con todo esto, se va a entender que como empresario, cuasi empresario, persona jurídica privada o sujeto obligado, estoy cumpliendo con las exigencias que me establece el código en materia de estados contables.
¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Vamos a algunas cuestiones en particulares antes de pasar a lo probatorio. Algo importante que incorpora el código, que antes no estaba incorporado en el código, pero sí estaba incorporado en la ley 19.550, hace a la utilización de sistemas magnéticos o informáticos en la gestión de los estados contables sobre la contabilidad. Y eso está hoy regulado, se me va acabando la luz y me cuesta leer, está regulado en el artículo 329 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde dice: el titular puede, por autorización de registro público de su domicilio, y dice que va a poder sustituir uno o más libros, excepto el inventario y balances, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas deudoras y su posterior verificación. Cualquier documento, lo mismo va a decir para la documentación. Entonces, es decir, ¿qué me permite el 329? Que antes lo que hacíamos era la aplicación analógica del artículo, creo que era 51 de la ley 19.550. Era decir, usted puede además utilizar métodos magnéticos o informáticos para suplantar el sistema contable que estamos describiendo en el 320-321. Ahora, va a haber exigencias, que ahora las aclara el 329. Usted primero lo pedís ante registro público, que va a tener que otorgarlo. Y en esa petición que yo hago, que no puede ser el libro de beneficio de inventarios, de inventario y balance, puede ser por el restante. En ese pedido, tanto para la documental como para los libros en sí, voy a tener que consignar la explicación de por qué, voy a tener que consignar un dictamen pericial que diga que ese sistema garantiza el sistema de inalterabilidad y veracidad que establece el sistema contable en la forma que está establecido en el artículo. Y tendrá que pedir una autorización para que sea establecido y autorizado por el registro público. Verosimilitud, como decíamos recién, inalterabilidad y completitud, por supuesto, por la documental, que también puede ser acompañada en forma digital, tiene que cumplir sí o sí. Y para eso el registro público puede otorgarlo o denegarlo. Siempre el inventario y balance prosigue con la forma material, como decíamos antes. Pero aquí ha incorporado, por supuesto, cuestiones vinculadas con la modernidad en el uso de este tipo de contabilidad. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Vamos a la exhibición de los libros, que por supuesto no es exhibición en términos de perversidad, sino exhibición en términos de cómo lo muestro el libro. Y acá el libro, veo que Morelos le causó mi chiste, bueno, me alegro, porque la verdad que intento decirlo, pero intento ponerle onda, pero es complejo acá hablándole a una computadora en medio de la oscuridad. Bien, ¿qué es esto? La exhibición, decíamos recién. ¿Qué es esto? Bueno, los libros los puedo exhibir. ¿Cómo los voy a exhibir? En un proceso, ¿estamos? Proceso judicial, voy a poder exhibir el libro. Ahora, hay dos tipos de exhibiciones de los libros, lo que se llama la exhibición parcial y la exhibición total, es decir, cuando yo tengo que exhibir el libro por completo o cuando tengo que exhibirlo en forma parcial. ¿Por qué? Y porque a mí no me pueden obligar a exhibir un libro que yo muestre mis estados contables, porque, por supuesto, como ustedes deben recordar de derecho constitucional, me asisten todos los derechos del debido proceso y la protección de la intimidad, artículo 18 y artículo 19 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, a mí no me pueden obligar a que yo muestre, si no me pueden obligar a que muestre mi correspondencia, mucho menos me va a poder obligar a que muestre mis estados contables, ¿no? Por lo tanto, ninguna autoridad lo va a poder realizar esa pesquisa, salvo que tenga autorización judicial, y yo no estoy obligado a exhibirlo por el carácter confidencial y personal que tienen estos estados contables. Ahora, en un proceso judicial, como decíamos recién, la exhibición puede ser de dos formas, parcial o total. Bueno, la exhibición parcial, como se imaginan, que puede ser pedida de oficio o a pedido de parte, en un proceso judicial, por supuesto. Lo que se hace es, en un proceso, vamos a suponer, en un proceso donde tenemos una discusión del negocio entre dos partes,
que ambas entienden que tienen razón y que les asiste la realidad, por supuesto que ahí puede pedirse que se exhiban los libros para saber qué dice el libro de uno y otro comerciante respecto a esa situación que se encuentra en controversia. Bueno, en ese caso se hace la exhibición parcial. Es decir, ¿qué le va a interesar al juez y qué le va a interesar a las partes? Exclusivamente la operación, el asiento de la operación que tenemos, en la que tenemos, o las operaciones en las que tenemos conflicto. No va a ser todo el libro. Entonces ahí el juez va a ordenar cómo se sustancia esto judicialmente. Bueno, se sustancia a través de una prueba pericial, por supuesto un perito contable, que va a hacer un extracto, un punto de pericia, hace un extracto, observa los libros que se deben encontrar, como dice el 325, en el domicilio de su titular, y hace un extracto de pericia exclusivamente de las operaciones en las que interviene la controversia o litigio. En todo lo demás no le importa en lo absoluto. Y aquí, por supuesto, esto entra como en faz probatoria para resolver la discusión o el debate que se está dando en esfera judicial con el valor probatorio que van a tener. Después lo vamos a ver más adelante, el valor probatorio. ¿Está clara la exhibición parcial? Bien, vamos a la exhibición general, es decir, todo el libro o todos los libros del comerciante y su documentación. Bueno, acá lo que hace la ley, esto está todo consagrado en el artículo 331, si no me equivoco, que dice de investigaciones, es el título. Bueno, aquí el 331 lo que hizo el legislador es hacer una especie de mix o ensalada con todos los artículos que antes estaban involucrados en el código anterior respecto a cómo, a todo el proceso de exhibición. Y si ustedes lo lean van a ver que es complejo para entender porque lo han hecho así, digo, ¿no? Parece medio un Frankenstein el artículo, pero si lo vamos desglosando como lo estamos haciendo ahora, lo van a entender bien. Bien, entonces, acá lo que hace el código, esto es igual que en el sistema anterior. ¿Qué hace el código? Dice, bueno, puede haber exhibición de todo el libro poniendo en juego el artículo 18, 19 de la Constitución, la confidencialidad, etcétera. Sí, solamente en supuestos taxativos que el código dice. Nada más, 5 supuestos, no hay más. En otros supuestos no configura. Y tiene una explicación, un fundamento jurídico de por qué, que ahora lo vamos a ver. El primer caso es la sucesión. ¿Se imaginan por qué la sucesión? Me imagino. Es decir, la sucesión, como ustedes saben, es un proceso judicial, ¿no? Que se va a iniciar por el fallecimiento de una persona. Bien. Si en este caso se trata de que falleciese, se trata de un empresario cuasi empresario, por supuesto que, imagínense, conocer el activo y pasivo y exhibirlo en el proceso va a ser fundamental para saber qué tenía, qué no tenía, de qué contaba, con qué no contaba. Por lo tanto, imagínense la importancia para los herederos, legatarios, donatarios, acreedores de los herederos, acreedores del fallecido. Imagínense la importancia que requiere en un proceso de esta naturaleza que se ventilen los libros en su totalidad. Bien, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es la comunión. Y por supuesto aquí no es, estos derechos no tienen una mirada religiosa ni clerical, sino que la comunión aquí lo que significa es una comunidad, habla de comunidad de derechos o intereses sobre alguna cosa o alguna operación. Comunión como comunidad de intereses o derechos sobre una cosa u operación. El ejemplo típico que utiliza la mayoría de la doctrina, porque no es un tema común, es, por ejemplo, cuando alguien percibe comisión vinculada con la operación, entonces quiere que se ventilen los libros para saber cuánto le corresponde de comisión por las operaciones que llevó adelante el comerciante o el principal. Mis derechos y mis intereses están directamente ligados a la totalidad de la operación mercantil del empresario o cuasi empresario, por eso pido que se ventilen, porque tenemos un conflicto respecto a lo que yo entiendo que es mi comisión o remuneración. ¿Se entiende esto? Bien.
Tercer supuesto, dice el 331, contratos asociativos. Contratos asociativos, y aquí habla de las sociedades. ¿Y por qué dice contratos asociativos? Porque la visión que tiene el nuevo Código Civil y Comercial es más amplia en cuanto a las sociedades, no se cierra exclusivamente en las sociedades como término, sino que habla de contratos asociativos, pues es una definición más genérica. Bien, por supuesto, imagínense, si es una sociedad o cualquier contrato asociativo, formalidad asociativa que dijimos, los socios, por supuesto, pueden querer consultar y saber con precisión cómo es materia contable. Por lo tanto, si tienen dudas respecto a cómo se está llevando la contabilidad o tienen algún tipo de conflicto jurisdiccional por ese tema, por supuesto que pueden exigir y solicitar la exhibición de los libros. Salvo algunos supuestos contables específicos, como son la sociedad de responsabilidad limitada y de acciones, que allí hay una sindicatura o un consejo de vigilancia, pero no nos metamos en eso. Lo importante aquí es, como les decía recién, genéricamente las sociedades, el socio puede pedir la exhibición. ¿Estamos? Por esto que es una persona jurídica privada, en las cuales está integrada, es, como antes se decía, una persona de existencia ideal creada por la ley, pero que en sí está conglobada por la teoría del órgano, construida por todos los socios. Por lo tanto, tienen derecho a que se exhiba. ¿Me siguen ahí? Bien. Voy 3 supuestos. Cuarto supuesto, administración o gestión mercantil por cuenta ajena. Administración o gestión mercantil por cuenta ajena. Bueno, la gestión mercantil, aquí habla de gestión representativa por cuenta ajena, es decir, en nombre de otro. Se da, por ejemplo, en casos de gestión representativa comercial. Si yo quiero, por ejemplo, a fines de informarme de que la gestión encomendada para ver si entre mandante y mandatario, entonces yo pido que se exhiban los libros para saber esa operación en cuanto a la gestión y representación y que involucra a uno y a otros en la ejecución de esa teoría de la ficción o esa ficción que es, no teoría de la ficción, esa ficción que es la representación. Es decir, que hay una persona que actúa en mi nombre y por mi cuenta como si fuese yo mismo y celebra actos que repercuten sobre mi esfera jurídica y patrimonial como si yo mismo los hubiese celebrado. Así que desde ahí es que es la importancia de que sean exhibidos la totalidad de los libros. Y por último, que era el cuarto ese, por último, el concurso o quiebra. Proceso concursal o de quiebra. Ustedes esto lo van a ver en la comercial 3, que es derecho concursal. Como ustedes saben, el concurso y la quiebra, ambos están involucrados por la cesación de pago, es decir, están caracterizados, no involucrados, perdón, por la cesación de pagos, es decir, hay concurso de acreedores o quiebra, es decir, hay cesación de pagos, el titular de la empresa o la persona jurídica privada que está con la sociedad, que es una empresa, no puede hacer frente a las obligaciones que ha asumido, por lo tanto, hay una cesación de pagos y los acreedores por supuesto, impagos, buscan que se solucione esta situación. Hay dos herramientas. El concurso es un proceso creado por la ley para tratar de evitar caer en la quiebra de la empresa y que se liquiden todos sus activos. Entonces, es un proceso previo donde intenta convencer, consensuar, llevar adelante un proceso de discusión donde los acreedores con quitas, dejando de lado recíprocamente obligaciones y derechos, puedan lograr un acuerdo y evitar la quiebra de la empresa. Bueno, o de la persona humana, por supuesto. En tal caso, imagínense que si recayera en concurso en quiebra, en ambos casos, bueno, interviene un síndico que toma posición de ello, bueno, todo un sistema que van a estudiar en la ley concursal. Imagínense que en ese caso, por supuesto, también es necesaria la exhibición total de los libros, porque el juez tiene que saber cuál es el activo y el pasivo real de esa empresa, o de ese empresario, o de esa persona humana que lleva adelante una actividad económica organizada. Porque si no, ¿cómo va a poder evaluar si está en quiebra o no está en quiebra? Voy a prender la lupa. Ahí va. Bien, volví a la iluminación.
Entonces, está claro más o menos esto, cómo se exhibe parcial, total, los 5 supuestos de ley, taxativos, solamente esos 5 que tienen un fundamento jurídico para establecerlo. Y por último, el artículo 330, que habla del valor probatorio. Digo que es quizás la cuestión más importante de este sistema, porque como vimos antes, ante la pregunta del Lago, estamos ante una carga, no ante una obligación, donde aquí no tiene una sanción directa, es una sanción indirecta. Y la sanción indirecta específicamente es sobre el valor probatorio, específicamente. Es decir, si yo no cumplo con todo lo que hablamos en anterioridad, de llevar la contabilidad en regla o en forma, es decir, la violento en cualquiera de las formas que vimos antes, lo que va a pasar es que yo voy a tener el valor probatorio, valor de prueba tasada importante que voy a tener como, sobre todo el litigio entre sujetos obligados o voluntarios, va a ser, me va a perjudicar, y por eso es que lo pensó, es decir, me va a perjudicar en forma importante. Y aquí, si el anterior yo les dije que parecía una ensalada del 331, ni le digo lo que parece el 330, de que habla de eficacia probatoria. Dice, vamos a ir leyéndolo y lo voy a ir explicando. El artículo 330 dice, la contabilidad obligada o voluntaria, lo que les dije que consagra el 320, llevada en la forma de los requisitos prescriptos, debe ser admitida en juicio como medio de prueba. ¿Estamos? Por supuesto, lo que acabamos de hablar. Y aquí el artículo en forma, con un criterio metodológico un poco complejo, lo que va haciendo es establecer qué pasa en el litigio según confronten contabilidades regulares o contabilidades irregulares de sujetos obligados entre sí. Y esto lo podemos, la que hace la doctrina, si ustedes leen cualquier, no solamente el material que tenemos en el campus o Classroom, sino también los libros, cualquier libro de derecho mercantil, lo que hace la mayoría de la doctrina es dividirlo en supuestos, es establecer supuestos en donde confronten y qué es lo que tiene que hacer el juez en tal caso, que es ni más ni menos que lo que celebra el 330. ¿Cómo sería esto de supuestos? Primer supuesto, vamos a dividirlo. Se da litigio entre obligados o que tienen, o voluntarios, sujetos obligados y o voluntarios. Ambos llevan la contabilidad en forma y los asientos coinciden, es decir, dicen lo mismo, solo que uno tiene una mirada del negocio y el otro tiene la otra mirada del negocio. Bueno, en este caso, obviamente, es una obviedad, es muy simple. El juez va a fallar de acuerdo a lo que establecen esos asientos contables. Estamos, los dos llevamos la contabilidad en forma, los dos, el asiento dice lo mismo, no hay ninguna duda cómo va a resolver el juez. Ahora, acá ya se empieza a complejizar. Segundo supuesto, litigio entre dos sujetos obligados o voluntarios, los dos llevan la contabilidad en forma, es decir, cumplieron con todo esto que les dije antes, el 323, el 322, el 324, el 328, pero los asientos se contradicen. Lo que puso uno se contradice con lo que puso el otro. Bueno, en este caso, ¿qué dice el artículo 330? Dice que el juez tiene que prescindir de la prueba, prescindir, fíjense, lo dice con claridad, el juez deberá prescindir. El juez tiene su caso, no presenta registros. A ver dónde está. Ahora lo vamos a buscar. Pero el juez lo que tiene que prescindir, entonces prescinde de la prueba y tiene que buscar otras constancias probatorias. Es decir, va a tener que pedirnos que presentemos otro tipo de pruebas, cualquiera, el que se le ocurre. Si ustedes ya dieron elementos de actuación profesional, no, ¿cómo se llama ahora? El plan nuevo, ¿cómo se llama? Elementos. La primera procesal. Teoría del proceso. Teoría del proceso. Está atento, Brandon, ¿eh? Está rápido. Bien. Está muy rápido, bien. Buenísimo. Bueno, teoría del proceso, como dijo recién dos compañeros. Ahí lo que tiene que hacer en ese caso, seguramente lo deben haber visto, cualquier forma probatoria, prueba testimonial, documental, pericial, la que a usted se le ocurren que yo voy a hacer para
marcar y llevar luz para el proceso y para que me dé la razón en el litigio. Bien, tercer supuesto. Litigio entre dos personas obligadas o voluntarias. Los dos llevan la contabilidad en forma. En el libro de uno de ellos, el asiento que hace referencia al objeto del litigio está consagrado, hay un asiento, y el otro no presenta ningún tipo de asiento respecto contrario, nada, no dice nada respecto al asiento. ¿Estamos? Uno lo refleja, la operación del litigio, el otro no lo tienen consignado de ninguna manera. Ahí lo que dice el 330 es que lo que tiene que hacer el juez, en tal caso, tiene la facultad de apreciar esa prueba, dice el cuarto párrafo del artículo 330. O sea, la va a apreciar, no la va a desechar, como fue el anterior, la va a apreciar, y puede exigir, si es su voluntad, si quiere, puede exigir otras constancias probatorias como vimos antes. ¿Estamos? Si se contradicen, como vimos con anterioridad, en ese caso prescinde, ¿estamos? Y busca otras. En este caso no se contradicen, sino que hay alguien que consigna un asiento y otra de las partes que no, la aprecia y puede pedir otras pruebas para terminar de cerrar su sana crítica en cuanto a la hora de fallar. Ese sería el supuesto tercero. El supuesto cuarto, litigio entre dos obligados o voluntarios. Uno lleva la contabilidad en forma, el otro no tiene la contabilidad en forma, es decir, no cumple con alguna de los requerimientos del 322, 323, 324, 328, cualquiera de esos. En tal caso, el juez ahí debe, dice el artículo 330, es igual que el sistema anterior, debe fallar de acuerdo a las constancias del obligado o voluntario que lleva sus libros en forma. Debe. Lo obliga la ley. Ahí está la prueba tasada. El otro no la llevó en forma, este la llevó en forma, el juez debe fallar. Y el otro obligado, que llevó la contabilidad llevó la contabilidad no en forma, o la llevó en forma irregular, no va a poder hacer valer ninguna de sus constancias a su favor. Ahí sería el último de los supuestos. ¿Estamos? Fíjense la importancia de cuando confrontan un obligado o voluntario, es decir, un sujeto obligado del 320, con uno obligado, con uno que la lleva regular y uno que la lleva irregular. El juez directamente tiene que fallar lo que dice que la lleva regular, y el otro además no va a poder hacer valer ninguna de sus constancias favorables. Por último, ¿qué pasa entre un litigio entre un obligado y un no obligado? Es decir, cualquiera de nosotros que no estamos obligados, si confrontamos con un obligado cualquiera de lo que dijimos, cuasi empresario, intermediario, cualquiera que tenga esta obligación que consagra la ley. Bueno, en este caso, como por supuesto no puede tener semejante valor de prueba tasada la contabilidad, porque yo no la llevo, lo que hace la ley es decir que esos libros se van a considerar como principio de prueba. ¿Estamos? Va a tener el valor de principio de prueba. Por lo tanto, yo voy a poder atacarlo con cualquiera de los sistemas probatorios que ustedes estudiaron en teoría del proceso, como dijo muy rápidamente Brandon. Entonces, ahí van a poder atacarlo con cualquier forma y eso solo va a valer como un principio de prueba. Va a ser un marco probatorio más, sin ningún tipo de distinción ni relevancia cuando es entre un obligado y un no obligado. ¿Estamos? Por supuesto, este artículo, que además, como le dije recién, es un poco confuso, también dice que los registros o los libros prueban en contra de quien la lleva, aunque no estuvieran en forma, sin admitirse prueba en contrario. Es decir, mi libro, por supuesto, lo que yo consigné en el libro, prueba, si me es en contra lo que dice, por supuesto, prueba en mi contra. Imagínense, dice la doctrina respecto a esto, que prácticamente opera como un reconocimiento, como una prueba de reconocimiento
tácito, si se quiere, de esa operación. Estamos, si es en mi contra y lo tengo consignado en el libro, va a aprobar y no puedo escaparme de eso. Sigue diciendo el 330, el adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar lo que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. Por supuesto, la prueba no es indivisible, yo no puedo tomar lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Una vez que esto está girando la taba y lo tengo metido en el proceso, por supuesto que no voy a poder evitar aquellos asientos que me perjudiquen el marco probatorio. Y por supuesto, todos los asientos del libro van a probar a mi favor cuando fuera, pero también a mi contra, y no se va a admitir en prueba en contrario porque es prácticamente un reconocimiento tácito. ¿Se entendió esto? Perfecto. Perfecto. Terminamos con, fíjense, todos los artículos, bastante rápido, si se quiere. Espero no haber hablado a mucha velocidad. El divorcio, miren, no había leído nada de esto. El divorcio también puede ser, dice Natalia Martín. Qué proceso el divorcio, Natalia, ¿no? No. En el artículo de comunión, de los tipos de comunión. Claro, sí, puede ser, claro, sociedad conyugal. Dice. Claro, un matrimonio tiene una empresa, en el divorcio ahí se solicitarían los libros. La sociedad conyugal, tiene razón. Buen ejemplo. Triste, pero bueno. O depende para quién, ¿no? Depende. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió? Así de bien se entendió. ¡Wow! ¡Qué espectacular! 47 ya son. Increíble. Bueno, estudiar estados contables en el medio de enero realmente finalizando enero, debe ser una de las tareas más titánicas que se encomendó a una comisión jamás nunca. Viernes entonces van a tener ahí seguro propiedad intelectual e industrial y ahí nos ubicaremos en el temario o en el cronograma. Cualquier cosa me avisan, ya les pasé ayer mi mail, creo que sí. A disposición cualquier cosa. Un saludo, buenas noches, pásenla bárbaro. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe.